Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Listo, vamos a esperar a que ingresen las demás personas e iniciamos. ¿Listo?
5 minutos más e iniciamos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar. No se olviden que el día de hoy, hasta las 12 de la noche, tienen para enviar sus videos. Y hay más o menos unos dos grupos que han enviado sus videos. Eh, Han habido un muy buen trabajo, al menos esos dos. Espero que la mayoría de ustedes puedan enviarlo, por favor, porque el objetivo, como les digo, es que aprendan, ¿no? Y la única manera es haciendo, ¿sí? Después vamos a compartir esos videos con todos ustedes para que sepan cómo han hecho el trabajo los demás. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta sobre el trabajo? ¿Les está yendo bien? ¿No tienen problemas? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Entonces, perfecto. Hoy día espero unos muy buenos trabajos. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en la LSTM, pero me había olvidado que yo les había quedado en explicarles también las redes GRU, pero voy a explicar un poco más porque hay algunas personas que me estuvieron preguntando sobre la LSTM para que quede muy claro. ¿Listo? Sabemos que las redes neuronales recurrentes son redes neuronales que se utilizan o están especializadas para trabajar
con series de datos temporales, ¿correcto? Como por ejemplo la bolsa de valores, como por ejemplo ondas cerebrales, como por ejemplo, qué sé yo, texto, entre otras cosas, ¿ok? Cada una de estas celdas tiene tres compuertas, ¿correcto? Es una compuerta de olvido, es decir, una compuerta que se encarga de almacenar cierta información pasada en la celda, ¿correcto? Otra compuerta que se encarga de almacenar cierta cantidad de información actual en la celda, ¿correcto? Y la otra celda que se encarga de decir cuánta información va a salir. Entonces, veamos un poco más esto para que quede claro, ¿sí? Ah, si ustedes se dan cuenta, vamos a poner esto aquí. Perfecto. Okay. Sí, digamos, esta variable que está aquí nos indica el estado de la celda, ¿correcto? Es decir, la información actual y la información histórica, ¿correcto? Entonces, cierta cantidad de información histórica. Entonces, esta información va a fluir a través de la celda hacia las otras celdas también, pero mientras que fluye a través de la celda, va a guardar información actual, cierta información actual, la información actual va a estar aquí, entonces va a sumar información actual y a la par va a guardar cierta cantidad de información del pasado, ¿correcto? Entonces, eso es importante que quede claro, ¿ok? Vamos a ver. Ah, perfecto. Entonces, acá podemos observar mejor cómo es que a esta variable que está aquí, que representa el estado de la celda, nosotros le estamos quitando o añadiendo cierta información. Esta compuerta que está aquí es una compuerta de olvido, por eso F de de forget. Entonces, lo que hace es retornar un valor entre 0 y 1. Eso es lo que hace, ¿correcto? Si el valor fuera 0, eso quiere decir que no va a olvidar absolutamente nada, y si el valor fuera 1, quiere decir que va a recordar absolutamente todo. Entonces, como es un valor entre 0 y 1, si fuera un 0.8, querría decir que va a recordar aproximadamente el 80% de la información histórica, ¿correcto? Entonces, esta compuerta lo único que hace es prende o apaga, ¿no? Es decir, cuánta información va a pasar hacia nuestro estado y cuánta información se va a olvidar en nuestro estado. Es lo que hace esa compuerta de manera muy, muy, muy simple, ¿correcto? Ok. La siguiente compuerta, ¿sí? La siguiente compuerta es una compuerta, un input, una compuerta que nos dice cuánta información actual se va a guardar en la celda. Es decir, la información actual es la que está entrando en este momento, esa es la información actual. Pero cuánta de esa información se va a memorizar, entre comillas, dentro de la célula, ¿correcto? Entonces, también es un valor, como pueden observar aquí, entre 0 y 1. Y si es 0, obviamente no va a retener nada de información actual. Y si es 1, absolutamente se va a guardar absolutamente toda la información, ¿correcto? Bien, entonces, a diferencia, obviamente, la anterior celda, esta que está aquí, solamente tiene la función f, porque lo único que tiene que decirle a la información que está aquí, que es la información pasada, tiene que decirle cuánta información va a olvidar y cuánta información va a retener. En cambio, aquí necesita algo más. Esta que está aquí es la información actual, ¿correcto? Esta es la información actual. Entonces, esa información actual es la que se va a memorizar, ¿correcto? Entonces, esa es la información actual ocurren, ¿no es cierto? Y esta información actual es la que se va a memorizar o la que se va a quitar de la celda actual. ¿Ok? Entonces, así queda más claro, me imagino, para que entiendan bien, que es la idea, es el objetivo de estas, digamos, estas charlas, que se entienda. No hay algo para borrar todo de frente, así creo que esto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí pueden observar entonces ahora cómo se está actualizando el estado de la celda actual. Este es el estado actual en este momento de la celda y es una cantidad, toma un poco de información anterior, ¿cierto? Este valor de aquí es un valor entre 0 y 1, por lo tanto está sumando la información actual, ¿me dejo entender? Por ejemplo, este es un valor entre 0 y 1, puede ser 0.8, uy, perdón, disculpen. ¿Qué pasó? Ok, ahí estamos. ¿Sí? ¿Se está entendiendo?
Ujú. Ok. ¿Listo? Se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, esta es la información histórica y de esta información histórica, ¿cuánta de esa información voy a retener más la nueva información? Aquí es también un valor entre 0 y 1 y me va a decir cuánta información actual retengo más cuánta información histórica. Eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Listo. Y finalmente la salida. Y en la salida nos tiene que retornar nuevamente cuánta información se va a pasar o va a ser la salida de la red, ¿no es cierto? Entonces, esto es nuevamente un valor entre 0 y 1 y eso nos va a decir cuánta información del estado actual se va a botar a la siguiente capa o va a salir, ¿correcto? En este caso no nos suman 1 en este caso. Sin embargo, hay una modificación de la LSTM de modo tal que FT y T sean 1, pero en este caso en particular no suman 1, porque son dos funciones diferentes y cada una va a botar valores distintos, ¿no? Pero ahora vamos a ver que hay una modificación de la LSTM, en realidad varias modificaciones, pero vamos a ver dos modificaciones específicas y una de ellas es exactamente lo que tú dices, que una sea FT y la otra sea 1 menos FT. ¿Se entendió? Ok. Muy bien, entonces, en resumen, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, en resumen, esta celda, regresemos un rato por favor aquí al principio, ¿sí? Esta celda del ESTM tiene tres compuertas, ¿correcto? Una compuerta forget, una compuerta de entrada y una compuerta de salida. La compuerta forget simplemente nos dice cuál es el porcentaje, entre comillas, de información que se va a retener del pasado. La compuerta input nos dice cuál es el porcentaje de información que se va a mantener en la celda, información actual en la celda. Y la tercera compuerta, la compuerta O de output, nos va a decir cuánta información del estado de la celda actual va a retornar como salida. Eso es lo que hace, ¿ya? Ah, con Yanela, con una ventana puede ser mayor que el número de células. No entendí bien la pregunta. No entendí bien la pregunta. ¿A qué te refieres, Bruno? ¿El CT no es utilizado para nada? No, por supuesto que el CT es utilizado. El CT, si te das cuenta, la salida, el H de T, la salida es O de T por la tangente de CT. Ahí estás usando CT. CT es el estado actual, observa, es el estado actual. Y este estado actual es el que va a salir, va a ser la salida, ¿correcto? Entonces CT guarda información actual de la célula, pero se utiliza para la salida en H de T. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, ten en cuenta y van a ver que las redes GRU van a aprovechar la idea de que aparentemente CT y HDT es lo mismo, aparentemente, y es lo que vamos a ver, ¿ya? Correcto, correcto, Catrina. Quiero que observen ahora algunas variantes. No sé si ya están tratando de dar, se están dando cuenta de cuál sería el defecto que existe en la LSTM. Que, bueno, la GRU trata de resolver hasta cierto punto. Bueno, una de las variantes es que se le llama mirilla, no sé cómo traducir eso en... Pip- eh, Behold es como una mirilla en castellano, no sé cómo traducirlo. En portugués no tengo idea, la verdad. Pero la idea es ahora que cada compuerta, si cada una de las tres compuertas va a recibir información del estado actual. Si se dan cuenta, aquí es el estado anterior, es decir, cada una de las compuertas, compuerta 1, compuerta 2 y compuerta 3, va a recibir como información adicional el estado pasado de la red, ¿no es cierto? Esa es la única variante que hace. En inglés es peephole, ¿no es cierto? Es como, imagínense que tienen una puerta y esa puerta tiene una pequeña... un pequeño ojo mágico, no sé cómo decirlo, donde tú puedes observar por ahí qué está pasando detrás de la puerta. Excelente, excelente. ¿Ok? Excelente. ¿Sí? Eso es una mirilla. Entonces, lo que ellos están haciendo es observar qué está pasando, mirar qué está pasando en el estado de la red. Ahí observas qué pasa en el estado de la red, observas qué pasa en el estado de la red, observas qué pasa en el estado de la red. Eso es lo que hacen. Pero en realidad, simplemente, ojo mágico, óleo mágico, sí.
Sí, pero en realidad hay algunos estudios que han demostrado que esas variantes no hacen, digamos, cambios sustanciales en la red. Um, Uno de los grandes problemas de esta red es que es relativamente pesada, ¿correcto? Y es pesada porque por el número de compuertas, por el número de parámetros que tiene. Y lo que hace, si dan cuenta, las redes GRU, que es esta de aquí, bueno, esta es otra variante, perdón, antes de acelerarme, es otra variante de la LSTM. Y miren lo único que hace, es justamente lo que preguntó uno de sus compañeros, no recuerdo quién es, PUMI, ¿correcto? Que lo que hace es ahora que el estado actual de la red, el estado actual de la red, ya no va a tener dos compuertas, una compuerta de, digamos, un parámetro para forget y otro parámetro distinto para mantener el estado actual, ¿correcto? Sino que el estado actual va a ser uno menos el porcentaje que olvidó. Entonces, justamente lo que estaba diciendo PUMI. Eso es lo que hace. Pero, sin embargo, los estudios muestran que esas variantes no hacen un efecto sustancial sobre la red. ¿Ya? Entonces, y finalmente, ¿sí? Tenemos las redes GRU, que fue propuesta por Cho en el año 2014. Y miren lo simple que es. ¿Qué es lo único que hace? Ustedes pueden observar qué es lo único que hace. Si se dan cuenta, ahí no existe tal como alguno escribió. Y también parece lógico porque si se percatan aquí, el C y el H parecen algo similar. Entonces, aquí no existe el CT, el estado interno está almacenado en el propio HT también, ¿correcto? Entonces, lo que hace es obviar y en vez de tener tres compuertas, ahora solamente tiene dos compuertas, nada más que dos compuertas. Entonces, lo único que hace la red GRU es disminuir el número de compuertas para tener menos pesos y obviamente el costo computacional sea mejor, ¿correcto? Previsión eta, GDT y comparado con el componente de ese esquema. Guido, no te entendí. Una previsión es hecha como es comparado con un componente de ese esquema. GDT, no entendí muy bien la pregunta, Guido. De repente, pues, FC pérdida. ¿Dónde está YT, dices? ¿Cuál sería la Y? Obviamente la Y sería el HDT que vendría a ser tu salida, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí tu salida es HDT, ¿correcto? Que vendría a ser tu YT, ¿correcto? Esa es la salida de la red. Esto es el estado y esta es la salida de la red, ¿correcto? Muy bien. Ok, entonces eso es solamente para concluir la clase anterior, tenemos que avanzar. Entonces tendríamos tres esquemas, la red neuronal clásica, vanilla, la red neuronal recurrente clásica, que recibía una entrada del estado anterior y pasaba por una función tangencial hiperbólica y tenía la salida, ¿correcto? Y tenía el estado para la siguiente capa, ¿no es cierto? Entonces, el problema de esta red neuronal recurrente, como hemos visto, es que la gradiente puede desvanecerse o la gradiente puede explotar, ¿no es cierto? Entonces, ese era un gran problema, porque entonces no podría, digamos, sus pesos no iban a ser modificados y por lo tanto la red no iba a aprender. Entonces ahí tenemos un problema. Las redes LSTM, por otro lado, solucionan ese problema. Tiene tres compuertas, una compuerta forget, una compuerta que olvida información, una compuerta que almacena información, la compuerta input, y una compuerta output que nos dice cuánta información va a pasar a la salida, como dice Guido, o al estado siguiente de la red, ¿no? a la siguiente capa. Sin embargo, aquí tenemos varios pesos, esto hace que la red sea más pesada, y por otro lado, la red GRU lo que hace es, en vez de tener tres compuertas, tiene solo dos compuertas. Sin embargo, es importante decir que las redes GRU no son tan potentes como las redes LSTM y no se utilizan, por ejemplo, en traductores. En cambio, la LSTM sí. Las redes LSTM fue y ha sido digamos, el santo grial para este tipo de problemas, para problemas donde existen series temporales, así como las redes CNN han sido el santo grial, por decirlo así, en el caso de tratamiento de imagen. ¿Listo? Ok, eso quería para redondear el tema. Ahora quiero entrar a otro tema bien interesante, que es este. Ok,
Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre, sobre Object Detection y Classification. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre RCNN, fase RCNN, fase RCNN, ¿correcto? Y al final va a haber un trabajo, ¿correcto? Un trabajo en donde hay que resolverlo también en equipos. El trabajo probablemente sea para el día lunes porque digamos que no es complejo, pero sí es interesante para que lo puedan resolver, ¿ya? Quiero que vean esta imagen que es bastante clarificadora. Y aquí pueden observar que hay tres tareas clásicas para resolver, ¿no? La primera es simplemente la máquina recibe una imagen y en esa imagen existe un objeto, en este caso es un gato, y la máquina tiene que clasificar ese único objeto y decir si es un gato o no es un gato. O podría haber o un gato o un perro o digamos o un ave y la máquina tendría que clasificar y decir si es que es un gato o un perro o un ave. Pero al fin y al cabo es un problema de clasificación en donde solo existe un objeto, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben cómo pueden resolver eso y es ahora con las herramientas que tienen, pueden utilizar una CNN con diferentes arquitecturas y lo único que tendrían que pensar es que su función de pérdida sería una función softmax porque es un clasificador, ¿correcto? Entonces, ahí ya no existe mucho, digamos, mucho problema porque eso está hasta cierto punto resuelto, ¿no? Por otro lado, ahora viene algo más interesante. Tú le das una imagen, ¿sí? Y la máquina tiene que determinar qué objeto es y dónde está ese objeto, ¿no? En esa imagen, por ejemplo, la máquina tiene que generar un bounding box, por ejemplo, para decir si es que está un gato ahí o no. Softmax sería una función de activación. Softmax, si es la última capa, sería un softmax, porque la función softmax nos va a arrojar valores entre 0 y 1, de modo tal que nos va a decir si es que, digamos, alguna de las neuronas se ha activado, y si una neurona se activa, digamos, tiende a ser 1, significa que pertenece a esa clase. Y es una función de activación del último gamma capa porque es un clasificador. ¿Correcto, Sergio? Muy bien, entonces, estábamos diciendo en que la máquina tiene que decir, dada una foto, qué objeto es y dónde está el objeto. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una de esas es generando un bounding box, una caja alrededor del objeto, y otra es haciendo que cada uno de los píxeles que representan al gato tomen un valor específico, ¿cierto? Entonces, podremos clasificar los píxeles, ¿correcto? O podemos generar un bounding box, ¿no? En el caso de que usemos un clasificador de píxeles, estaríamos hablando de una instance segmentation, ¿no es cierto? ¿Okay? Y otro problema más interesante aún es el Object Detection Problem, en donde tú tienes una imagen y en esa imagen existen varios objetos, ¿correcto? No solo uno, sino varios objetos, y los objetos pueden ser de diferente clase. En ese ejemplo, tienes una foto donde hay varios gatos y hay varios perros, por ejemplo, y por lo tanto tendríamos que generar bounding box donde están los objetos, y no solo eso, sino que la máquina debería clasificar a esos objetos, ¿correcto? Entonces tenemos tres problemas, nos vamos a centrar probablemente más en el problema 3, problema 2 es, digamos, una instancia del problema 3. Ok. Antes, y muchos de ustedes estoy seguro que han tocado esto, se utilizaban técnicas, diferentes técnicas para poder obtener un vector característica, me dejo entender, una firma, un signature de la imagen, ¿correcto? Entonces, podríamos detectar key points en la imagen, por ejemplo, y utilizar Harris 2D, o podríamos usar SIF o HOC, o diferentes técnicas para poder extraer características de esta imagen. Entonces, dada una imagen, esa imagen era transformada en un vector estático que extraía las características más importantes, ¿correcto? Y una vez que ustedes tenían ese vector con esa información característica de la imagen, pasaba a un clasificador, ¿no? Y ese clasificador podría ser un Super Vector Machine, un ADABUS, una red neuronal MLP común y corriente, y finalmente generar la clasificación. ¿Correcto? Entonces, eso era antes, ese era el mundo antiguo, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver un poco de historia donde se utilizaban esas técnicas antiguas desde 1999 con SIFT, pasaron por una serie de métodos hasta llegar al 2012, en donde apareció el AlexNet,
que hemos visto en la primera clase, ¿correcto? Es una CNN y a partir de esa CNN la historia cambia completamente porque muchos de los problemas que aparentemente eran complejos están siendo resueltos de una manera eh, tan potente que están superando a la propia capacidad del ser humano, ¿no? Entonces, dentro de esos métodos del 2014, por ejemplo, aparece el RCNN, que ya van a ver cómo funciona, que no es nada complicado, para ser muy honesto, ¿correcto? Y otras técnicas que mejoraron los efectos de las anteriores, como el Faster RCNN, el Fast RCNN y así por delante. ¿Ok? Muy bien, ya lo habíamos visto, entonces aquí tenemos un clasificador, hay un solo objeto, classification más localization, aquí existe un objeto, pero hay que decir cuál es el objeto y dónde está el objeto, y aquí hay que detectar varios objetos y decir dónde están esos objetos. Okay. Veamos un ratito la primera, el Object Classification, ahí lo pueden ver mejor, ¿sí? Das una imagen, tú tienes el modelo, tenemos varios modelos ahora para decidir, ustedes pueden usar una gran cantidad de modelos que existen, ¿correcto? Pero una vez que obtienes el resultado, la última capa, las neuronas de la última capa, va a ser un softmax como habíamos visto, y como Sergio lo menciona, y debe ser un softmax porque debemos retornar un valor, obviamente, entre 0 y 1 por cada una de las neuronas de salida. Recuerden que en la CNN, la primera parte es un extractor de características y la siguiente capa es una MLP, ¿correcto? Entonces, las últimas neuronas o el número de neuronas de la última capa es igual al número de clases que vas a obtener. En este caso, por ejemplo, tengo 3 clases, es un perro, un gato o un cerdo, y obviamente sus salidas son valores entre 0 y 1, es lo que hace el softmax, ¿no? Y nos damos cuenta que tenemos el 93% para acá. Entonces, simplemente esta función de pérdida debería ser una softmax y no van a tener ningún problema. Hay algunos ejemplos de clasificación, por ejemplo, ustedes pueden, ahí tienen el paper, una de Real-Time Face Image Expression. Este paper lo que hace es reconocer la expresión facial de la persona y colocar un emoji, una carita, por ejemplo, si estás feliz, coloca un rostro feliz en tu carita, si estás triste, un rostro triste y ese tipo de cosas, ¿no? Esto fue hecho, si no me equivoco, en la Universidad de Toronto, el 2018, si no me equivoco, y en realidad es una CNN como nosotros la conocemos, no tiene ya mucha magia, en donde existen varias convoluciones y max pooling, es una arquitectura que la pueden ver aquí, y al final tienen una CNN de con 7 neuronas de salida, porque tiene 7 expresiones faciales, eso es lo que hace. Ellos utilizan una BGG-11, una BGG-13, es decir, ya existen esos modelos, ya están hechos, los pueden reusar y entrenar con los datos que ustedes quieren, ¿no? Entonces es interesante ver que una BGG 19 aquí obviamente utiliza mucho más parámetros que los demás, es mucho más pesada. Sin embargo, cuanto más capas profundas tiene, estamos viendo que su poder de validación empieza a disminuir. Es preferible un BGG 16, ¿correcto? Que utiliza mucho menos memoria, sin embargo tiene un 70% de accuracy, ¿correcto? Ok, entonces es una de las cosas que también se pueden hacer. Les voy a proporcionar una base de datos, me hacen acordar al final sobre expresiones faciales, para que si alguno quiere probar o intentar hacer el experimento, pueda hacerlo. En realidad no es nada complicado, ¿ya? Ok. La otra cosa que tenemos es clasificación más localización. ¿Listo? A ver, aquí hay algo importante. Se supone que tú tienes aquí el modelo, pero el modelo va a tener que tener 2 funciones, ¿correcto? 2 funciones de pérdida. ¿Entienden por qué 2 funciones de pérdida? Entonces, recuerden que ahora yo no solamente quiero clasificar el objeto, no solamente quiero saber si se trata de un gato o no, también quiero saber dónde está ese gato, ¿correcto? Entonces, hay 2 problemas que hay que resolver, correcto, Guido. Y un problema es un problema de clasificación, ¿correcto? Es decir, saber qué objeto es, a qué clase pertenece el objeto. Y el otro problema es saber dónde está el objeto, ¿correcto? Entonces, hay un problema aquí, un clasificador, por lo tanto, hay una función de pérdida, un loss 1, y hay otro problema aquí, que es un problema de regresión realmente,
¿correcto? Porque lo que nosotros queremos es aproximar qué cosa. Yo le he puesto X left y Y left, estas esquinas, pero en realidad lo que hace es usar el centro, ¿sí? O sea, el centro de la imagen, el ancho de la imagen y el alto de la imagen. Tienen 4 parámetros, ¿correcto? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es aproximar, ¿sí? Dado un bounding box cualquiera, la idea es que la máquina aprenda el bounding box correcto donde se encuentra el objeto. Y para eso, lo que tienen que hacer es encontrar cuál es el centro correcto, cuál es el ancho correcto y cuál es el alto correcto. ¿Se entiende cuando les digo ancho y alto? El width and height, ¿correcto? Muy bien, entonces son dos problemas. Entonces la función de pérdida total puede ser una combinación de ambas funciones. La función de pérdida los 1. ¿Me pueden decir alguien cuál sería la función de pérdida los 1? Un softmax, ¿no? Un cross entropy, en realidad, pues un softmax, ¿no? Pero en realidad decimos que es un cross entropy, ¿correcto? Y por otro lado, un los dos. Y los dos, ¿quién se me puede decir qué función sería interesante para el problema 2? Un error cuadrático medio, correcto, puede ser un L2, puede ser un L1, correcto. Entonces la idea es minimizar ambas, correcto. Entonces tenemos una combinación de las dos y la idea es minimizar. Ojo que aquí existen, una vez que se extraen las características a través de la CNN, recuerden que la CNN son un conjunto de convoluciones y poolings que al final tienes un vector flatten, que un vector único, ¿no es cierto?, que entra a una MLP. En realidad aquí van a haber dos MLPs, ¿no es cierto? Una MLP que va a ser entrenada para aprender la clase y otra MLP que va a ser entrenada para aprender el bounding box. Por lo tanto, cada una con su función de pérdida por separado. ¿Listo? Ok. Ahí pueden ver mejor, ¿sí? Acá tienes el modelo, la salida del modelo es en el caso, solamente para el caso del regresor, por favor, ¿ya? Entonces aquí lo que vas a tener es, la salida va a ser un output. Aquí es interesante porque este valor que puede ser 1 o 0 nos va a decir si se trata de un background o un object, porque si es un background no necesitamos que la máquina ya haga nada, o sea, porque ahí no existe ningún objeto, no está digamos, el gato en este caso, ¿no es cierto? Entonces, este vector característica nos dice si es que existe un objeto o no. Si es uno, es la información del bounding box, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser el centro del objeto, estos dos de aquí, y este vendría a ser el width y el height, ¿no es cierto? El ancho y el alto. Y además, aquí, en el caso que solamente hayan dos clases, ¿correcto? Tendríamos dos valores, pero podrían haber 10 clases, podría ser perro, gato, ave, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un vector característica que me representa muy bien toda la información. ¿Correcto? Entonces, y no solo eso, sino aquí podríamos incluso tener 3 funciones de pérdida. ¿Alguien me puede decir por qué? En esta idea puntual podemos tener 3 funciones de pérdida. Y la pregunta es, ¿por qué 3 funciones de pérdida? ¿Dónde está uno? El label, la clase y el bounding box, ¿no es cierto? En este label de aquí, no es un label, realmente es lo único que me va a decir es que si se trata de un objeto o si se trata de un background, ¿no es cierto? Y en esta parte de aquí simplemente podemos usar, ¿alguien me puede decir qué función de pérdida podemos usar para saber si es que es un objeto o si es un background? No un softmax. Bueno, es un softmax, pero es una regresión logística nomás, ¿no es cierto? Al final es un softmax. Pero una regresión logística porque es algo binario, entonces no hay problema, ¿sí? Entonces, podemos usar esa combinación de los tres. ¿Ok? Entonces, tampoco es algo muy, muy complejo, ¿no? No, error cuadrático medio ahí no sería la adecuada, porque solamente estamos hablando de este valor y este valor puede tomar dos posibilidades, es una clasificación, o es 0 o es 1, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, conviene, por ejemplo, es una función sigmoidea, ¿no es cierto? Valor de 0 y 1. Entonces, otra cosa que quería decir es que, si bien es cierto, este modelo como estos pueden ser entrenados para poder encontrar el centro, ¿sí? Digamos, para encontrar el centro del bounding box
el ancho y el alto, también puede ser entrenado para encontrar muchas más cosas. Por ejemplo, puedes entrenar para que encuentren landmark, ¿no es cierto? Puntos en el rostro. Y entonces, si ustedes tuvieran, o si tendrían una base de datos donde hayan sido previamente marcadas por humanos estos puntos en los rostros, podrían entrenar un modelo para que, dado un nuevo rostro, encuentre sus puntos, sus key points, ¿no es cierto? Sus puntos clave en el rostro. Entonces, es una de las aplicaciones que también podrían hacer, porque, como les digo, en realidad aquí lo interesante es que el modelo va a aprender en la medida de que tengas el conjunto de datos correcto, tengas la función de pérdida correcta y tengas el modelo con el conjunto, el modelo con la capacidad suficiente para aprender. ¿Correcto? Eso. No hay mucho que hacer. ¿Okay? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ya, aquí me van a ayudar todos ustedes, ¿listo? Vamos a hablar sobre Object Detection, que es la parte más interesante. ¿Ya? Entonces, hablemos sobre la RCNN. RCNN significa Region CNN, es un método que utiliza regiones para poder detectar dónde están los objetos, ¿sí? Ok. Ah, ahí pueden ver el esquema, ahí tienen, digamos, el paper para los que gusten. Tenemos una imagen de entrada y esta imagen de entrada se va a extraer un conjunto de regiones. Este conjunto de regiones se llama eh, Region Proposal o regiones propuestas. En otras palabras, hay un algoritmo previo, ¿correcto?, sobre la imagen que lo que hace es generar posibles regiones, ¿correcto? ¿Alguien de ustedes tiene una idea de cómo podríamos generar unas posibles regiones? Es un preprocesamiento, exacto, Guido, es un preprocesamiento y es por esa razón que al hacer a este tipo de algoritmos se les conoce como two-state, dos estados. Porque hay un estado previo, es que reconoce dónde puedan estar las regiones para luego recién pasar al modelo que encuentra las regiones correctas. Pues lo contraste dos píxeles, otra idea, detección de aristas, variación de colores. Sí, entonces va por ahí la idea, ¿no? En realidad lo que ellos hacen es utilizar un algoritmo, ¿no? Es más, mejor lo voy a poner aquí para que quede muy claro. Un segundito, un segundito. Me interesa que se entienda bien eso. Así que lo voy a poner. Aquí está. ¿Sí? Van a ver qué hace. A ver. Ok. Entonces, usa un algoritmo que se llama Selective Search Algorithm, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el Selective Search Algorithm? Lo que hace es, dada una imagen, aplica un algoritmo de segmentación. Segmentamos la imagen, ¿correcto? Una vez que le está segmentada la imagen, el algoritmo lo que hace es unir aquel conjunto de bloques, por ejemplo, este verde, de repente se parece a este otro verde y los junta, ¿correcto? Entonces, lo que hace es primero genera un conjunto de regiones a través de un algoritmo de segmentación y una vez que realice el algoritmo de segmentación empieza a combinar aquellas regiones que son parecidas por color, parecidas por textura, por ejemplo, ¿correcto? Y se repite así un número de iteraciones. Lo que hace este algoritmo específicamente Selective Search es generar hasta 2000, perdón, un segundito, hasta 2000 regiones por imagen. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Dado una imagen, vamos a generar hasta 2000 posibles candidatos. Luego de esos posibles candidatos van a entrar a una CNN. Entonces, si se dan cuenta, es bastante trivial, ¿no? Agarras la imagen, ¿ah? Haces un algoritmo para segmentar la imagen y empiezas a combinar aquellos segmentos que son parecidos entre sí, que se parecen en cuanto al color, en cuanto a la textura, en cuanto a la forma, y generan grupos más grandes. Superpixel pueden ser utilizados en ese. Sí, pueden ser utilizados. No lo he visto, sería interesante probarlo, no lo he visto, pero yo creo que sí podrías utilizar también. No veo el inconveniente, pero no lo he visto que lo hayan utilizado. ¿Ya? El más común es el algoritmo que les digo, el Selective Search, que lo que hace es simplemente una segmentación de la imagen y luego agrupa aquellos segmentos que son parecidos hasta tener aproximadamente 2000 regiones. ¿Sí? Esas 2000 regiones entonces van a ser después
transformadas, van a entrar por un proceso de transformación, de modo tal que todas esas regiones tengan exactamente el mismo tamaño. Y eso porque la CNN va a recibir imágenes del mismo tamaño, ¿no es cierto? Van a pasar a través de la CNN, una CNN que ustedes conocen, ¿ya? Y esa CNN, para colmo, en ese tiempo era el AlexNet. Ustedes saben que el AlexNet es una red neuronal simple de 5 capas, una CNN bastante simple. Extrae las características y luego tiene simplemente dos full connected, ¿no? Una para el regresor y otra para el clasificador. Y eso es todo. Perdón, me equivoco. La red RCNN, una vez que obtiene el vector característica, digamos, utiliza no la CNN para clasificar, sino utiliza un super vector machine para clasificar. Ojo, eso es muy distinto, ¿no? Entonces, el clasificador no es la propia CNN, sino que el clasificador es un super vector machine. ¿Ok? Eso. Pero ustedes pueden determinar aquí, solo en esta imagen, por favor, cuáles son los inconvenientes de este modelo. ¿Alguien intuye los inconvenientes de este modelo? Imágenes con formatos diferentes. Sí, pero obviamente esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí, una parte intermedia de preprocesamiento, va a extraer cada uno de los patches, cada una de las pequeñas imágenes, y las va a llevar al mismo tamaño y por lo tanto todos van a ser del mismo tamaño. ¿Sí? Es costosísimo, es extremadamente costoso, no sé si en portugués me entiendan lo que les digo, pero es brutalmente caro, ¿correcto? Es muy caro. Solamente una imagen al procesar puede tardar 24 segundos, que es carísimo, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy, muy costoso. Pero esa no es la única desventaja, es verdad, es muy costoso. Pero aparte de eso existe otro problema más. ¿Alguien sabe? Aparte de que es extremadamente costoso, tiene un problema grave. ¿Alguien intuye que todo el proceso puede estar en un entrenamiento? Uh, no, pues, o sea, esa es una de las desventajas también. Una de las ventajas es que tiene que haber primero una fase, que es la fase de extracción de los patches, ¿correcto? Y la siguiente fase es la fase de entrenamiento. Por eso es costoso, son dos etapas diferentes, ¿no? Pero ahí hay un problema más grave, aún más grave, independiente de eso. Y el problema de esto es que si se dan cuenta, las imágenes uh, tienen que ser reescaladas y en el momento de hacer la reescala se puede perder información, ¿correcto? Y eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sin embargo, todos los algoritmos antiguos que utilizaban técnicas pasadas fueron superadas por esa RCNN. Ahora nadie usa la RCNN, para ser honesto, porque no es online y es muy, muy lento, ¿no? Aquí hay un ejemplo, sin embargo. Vamos a ver. Si es que no sé si da para ver. Sí, este ejemplo ha sido hecho por una CRM neutro, que ha sido programada en Keras, no es en tiempo real, ¿no? No es en tiempo real, ¿ya? Sin embargo, una de las ventajas que, por más que no sea en tiempo real, tiene una accuracy bastante interesante, ¿ya? Entonces, ahí están las desventajas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien? Entonces, estos métodos son métodos en dos estados. Por un lado está el hecho de proponer cuáles pueden ser los posibles bounding boxes, y por otro lado está el hecho de entrenar el modelo para que aprenda el bounding box y aprenda también la clase a la cual pertenece. ¿Sí? Entonces, no hay mucho problema con eso. La desventaja aquí la pueden observar, sí, este es el bounding box, pero este bounding box tiene que ser necesariamente rescalado, y si este es el otro bounding box, tiene que ser rescalado, y ahí es donde pierden precisión y tenemos problemas, ¿no? Entonces, es muy lento. Hemos visto que usan una BGG, ellos utilizan una BGG 16. Ustedes ya conocen la BGG 16, simplemente la usan la BGG 16, pero toma 47 segundos por imagen, incluso usando GPU. Entonces, se dan cuenta de la brutalidad de tiempo que consumen, ¿sí? Sin embargo, en su tiempo, en el año 2013, era uno de los mejores, ¿sí?
El entrenamiento es demasiado caro y consume mucho tiempo. Es importante decirles también que cada una de estas imágenes son guardadas en disco y por lo tanto eso ocupaba una gran cantidad de espacio en disco antes de entrenar el modelo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más para decirles? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Quedó claro? Quedó claro porque voy a terminar esto y apenas termine vamos a formar los grupos para que empiecen con el trabajo, ¿ya? Ok, entonces el otro posible método, dado que existen una serie de problemas, y ustedes ya se han percatado de esos problemas, ¿no? Uno de los problemas era justamente, y el más, digamos, el más problemático es este, ¿no es cierto? Este es el más problemático, que una vez que obtienes el bounding box, ese bounding box tiene que ser rescalado, y al ser rescalado vas a perder información, ¿no es cierto? Se va a dañar la información. Y ese es un problema. Y el otro problema era que cada uno, quiero regresar aquí por favor, cada uno de estos bounding box tenía que entrar a la CNN. En otras palabras, si tienes una imagen y cada imagen tiene que extraer 2000 bounding box, es como que están entrando por imagen 2000 imágenes a la CNN. ¿Me dejo entender? Si tuvieran solo 1000 imágenes, el número de patches extraídos de todas esas imágenes es 2000 por 1000. Entonces es una gran cantidad de información y la máquina y obviamente el tiempo que se va a consumir en entrenar va a ser enorme. Entonces hay esos dos problemas que tenemos que solucionar. Uno de los problemas es este problema, ¿no es cierto? Que dado un parche, al momento de rescalarlo, entonces perdemos información. ¿Cómo solucionamos ese problema? Y segunda idea, el segundo problema es que dado que tenemos una imagen, nosotros primero extraemos de esa imagen los posibles, las posibles regiones y después ingresan a la CNN. Entonces, ¿alguno de ustedes intuye cómo podemos solucionar ese problema? Por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar el problema de la rescala? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Paring, no, no realmente. Va por ahí, tiene que ver con el pooling, sí. Y van a ver que es un tipo especial de pooling que me interesa que se entienda. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí está. Este es el problema, uno de los problemas que la FAST RCNN va a solucionar. ¿Sí? La pregunta era, oye, si yo agarro una imagen, ¿correcto? Y extraigo su bounding box, luego lo tengo que rescalar, el problema era que se distorsiona esa imagen, ¿correcto? Y la pregunta era, ¿cómo puedo hacer para evitar esa distorsión? ¿Correcto? Entonces esa era la primera cosa. Y la segunda cosa era, ¿cómo puedo hacer para que en vez de extraer los 2000 patches para que luego entren a la CNN, no extraiga antes los 2000 patches? ¿Correcto? Sí, sí, me dejo entender, no extraiga cada uno en una imagen independiente, sino que entre a la CNN como una imagen total e internamente, de alguna manera, pueda yo analizar cada uno de los patches. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la solución. Voy a tener que usar una, una hoja para explicarles. Entonces, lo que va a ocurrir es que las imágenes, la imagen completa va a entrar esta vez a la CNN, la imagen completa, obviamente con sus patches, ¿no es cierto? Entonces, el algoritmo, va a haber un algoritmo previo, ese algoritmo previo nos va a detectar las posibles regiones, ¿sí? Entonces, la imagen que entra aquí ya entra con esas posibles regiones, ¿correcto? Y entra una serie de convoluciones hasta que llega a una parte final. En esa parte final, no sé si me dejo entender, pero esto que está aquí, este window que está aquí, me está representando una región propuesta. ¿Me dejo entender? Ya es una región propuesta. Y en esa región propuesta lo que vamos a hacer es un pooling especial que se llama Spatial Pyramid Pooling Lawyer. ¿Ya? Entonces les voy a explicar esto con aquí. Entonces, entra la imagen y en esa imagen existen regiones. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Hasta ahí todo bien. Esta es la imagen real
y esta imagen tiene algunas regiones. Entonces, esta imagen va a entrar a la CNN, ¿correcto? Y la CNN lo que va a hacer, va a tener varias capas de convolución. Entonces, vamos a poner esto así, aquí. Entonces, vamos a poner esto aquí. Varias convoluciones. Al final, lo que vamos a tener es... Ah, perdón. No sé si me estoy... Hasta ahí me están comprendiendo todo el mundo. ¿Sí? Y vamos a tener algo así. Es más, voy a hacer algo mucho más inteligente. Ahora me dejo entender, ¿sí? Entonces la imagen real, pero esa imagen real ya tiene las regiones propuestas, el algoritmo nos generaba regiones propuestas y esta es la imagen que entra a la CNN, esta imagen con las regiones propuestas entra a la CNN. En otras palabras, también 2000, sí, seguido, también 2000, pero ¿cuál es la diferencia? Que no se extraen los patches, no se cortan y se rescalan, sino entran de frente a la CNN, así como está. ¿Me dejo entender? Y entonces llega hasta una, digamos, hasta la última convolución, pero en la última convolución se aplica, en esta última convolución vamos a aplicar nuestro hierarchical pooling, ¿correcto? Entonces, este hierarchical pooling hace algo bien interesante. Entonces, cada uno de estos patches va a ser, por ejemplo, voy a sacar aquí, ojo, voy a sacar uno, espero que me entiendan, por favor. Voy a extraer un patch. Este de aquí es un patch. ¿Listo? Sí, lo estoy extrayendo ese patch. ¿Se entendió? Ok. Ahora, ese patch que está ahí, déjenme bajar esto, le vamos a aplicar diferentes jerárquicas pooling, por ejemplo, de grado 0, 1 y 2. Si es de grado 0, lo que hace es simplemente, déjenme escribir aquí unas cositas para que quede muy claro. Aquí esto. ¿Sí? Entonces, imagínense que ya está, ¿correcto? Entonces, este es este patch que está aquí, es este que está aquí. Entonces, cuando decimos un pooling 0, lo que va a hacer es, va a sumar absolutamente todos los píxeles a, o va a ser el max pooling, por ejemplo, va a sacar el máximo de todos y lo va a convertir en un único valor. Entonces, ustedes dirán, estoy perdiendo un montón de información. Ah, esperen, aún falta, ¿no es cierto? Entonces, un único valor. Déjenme ver. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, de todos los píxeles que está aquí, sacamos el máximo, ¿sí? Pero ahora yo quiero generar un max pooling, pero tener 4 elementos, es decir, una matriz de 4. Entonces, esto va a ser así. Esto sí, así y así. Y después una de 3 por 3. Entonces, esto va a ser así. No sé si me estoy dejando entender. Si no se entiende, ahorita se va a entender. Vamos a hacer hasta ahí nada más. ¿Listo? Entonces, aquí hay un max pooling de 0, de 1 y de 2. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos el max pooling y obtenemos un solo valor, simplemente sacar el máximo de toda la grilla, el máximo. Pero cuando quiero generar un max pooling que me dé 4 elementos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir esta grilla en 4 pedazos. ¿Correcto? Vamos a cambiar de color. Vamos a poner un azul. Entonces sería algo así, más o menos. Percátense que no va a ser homogéneo. ¿Ahora se entendió? Entonces divido esto en 4, es más, voy a poner esto un poco más grueso para que se entienda. ¿Sí se entendió? El máximo de este cuadrante, porque es un max pooling, va a ir aquí. Déjenme observar con... ¿Okay? El máximo de estos va aquí. El máximo de todos estos va aquí. El máximo de todos estos va aquí. El máximo de todos estos va aquí. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Por el otro lado, si quiero una de 3 por 3, entonces habría que dividir esto de 3 por 3, vamos a suponer que sea algo así.
Pregunto, ¿me están comprendiendo bien, por favor? Vamos a suponer que sea así. No está bien feo, pero... ah, bueno, habría que hacerlo bien, ¿no? Dividiría en 3 por 3 y el máximo aquí, el máximo aquí, el máximo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué logro con esto? ¿Qué logro con este tipo de pooling? Ojo, que aplico lo mismo para este, lo mismo para este y lo mismo para este. Mi pregunta es, ¿qué logro con eso? Tamaños exactamente iguales, porque una vez que concluye ese proceso, lo que hago es un flatten, es decir, lo convierto en un solo vector. Entonces ahí tengo un vector de tamaño 1, ¿correcto? Este se convierte en un tamaño 4, entonces vamos a ponerlo así para que se comprenda. Este señor de aquí va a ser de 4. Y este señor va a ser de tamaño 9. Vamos a poner esto así, tamaño 9. Listo. Me dejo entender. Y entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora no importa, ya no importa de qué tamaño o qué forma tenga el parche. Siempre, siempre va a ser transformado a un vector de un mismo, exactamente un mismo tamaño, siempre. Entonces este vector va a ser de tamaño 9, 10, 14, pero este también va a ser convertido en un vector de tamaño 14 y este también convertido en un tamaño 14, ¿correcto? Ciertamente esto pierde información, Guido, por supuesto que sí, da mucho mejores resultados que la RCNN, sí, es mucho más eficiente, sí, en realidad es mucho más eficiente porque esto todo se hace en GPU y todo esto se hace en paralelo, entonces es mucho más eficiente que la RCNN. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que hace en realidad, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarles, ¿correcto? Entonces, entra la imagen, ¿sí? Y hasta que hacen un conjunto de convoluciones, utilizan una BGG, me parece, una BGG 16, y obviamente aplica un Spatial Pyramid Pooling, ¿correcto? A cada uno de estos elementos para luego pasar al Full Connected y hacer una regresión o un clasificador, ¿no? Y un clasificador ambos, ¿ok? Aquí está el ejemplo más claro, ¿sí? Entonces, este es el ROI Project. ROI significa, digamos, es la zona de interés, el área de interés, ¿correcto? Entonces pasa a través de una serie de convoluciones y una vez que tienes esta zona, esta ya es la convolución, se convierte en un vector característica bastante pequeño para pasar a un regresor o pasar a un clasificador, ¿no? Un softmax y un L2 o un L1. ¿Sí? ¿Se entendió? Bastante, bastante trivial. Parece que se pierde información, no, no parece, de hecho se pierde información. Sin embargo, los resultados con esta modificación son mucho mejores que la RCN. Quiero ver cómo escoge entre la pérdida L1 y L2. En realidad hacen pruebas realmente, son pruebas, no es que es para un problema determinado, ¿no? Es L1 o L2, la norma L2 al cuadrado o la norma L1 valor absoluto, ¿no? Son pruebas. Aquí quiero que observen algunos resultados en el año 2012, ¿no? 2012 me parece, sí. No, 2012 es la base de datos, eso es del 2015. Quiero que observen, por favor, la RCNN, 82% de resultado de accuracy, por ejemplo, para detectar aviones, bicicletas, aves, botes, botellas, buses, carros, gatos, ¿no? Entonces, tiene y en diferentes bases de datos del 2010, del 2007, la RCN, la FAST RCNN, por eso RCNN, tiene unos resultados increíblemente muy superiores en ese tiempo los del estado del arte. Entonces, ¿se pierde información? Sí se pierde información, pero y todavía es costoso. Sí es costoso, aún es costoso, aún no se podía hacer en tiempo real. Sin embargo, para su tiempo
impresionante porque la precisión que tenía es bastante alta. ¿Ya? Entonces, eso. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver, ojo que esta no es la fase de entrenamiento, aquí la fase de entrenamiento es costosa, pero lo interesante es que en el momento de uso, al usar ya puede ser, sí, están en las diapositivas, las voy a subir. Entonces, en el tiempo de uso, eso sí es online, ¿no es cierto? El otro método no hubiera podido ser jamás online. ¿Ya? Entonces, es muy, muy interesante. Ok. Pero como han visto, hay problemas aún. ¿Cuáles son esos problemas? Entonces, este método tiene problemas aún. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? ¿Alguien me puede decir? ¿Intuyen los problemas? Aparte de que aún sigue siendo costoso, aún tiene un problema más. ¿Cuál es ese problema? Sí, Guido, no te preocupes, voy a pasarles las diapositivas, ahí están los links para que puedan entrar. Pero les decía que aún así tenemos problemas. ¿Alguien me puede decir qué problemas? ¿Qué es eso? ¿Ok? Entonces, uno de sus problemas sigue siendo el hecho de que se necesita un extractor de regiones, ¿no es cierto? Se aplica un algoritmo para poder, eh, para poder decir quiénes son las probables regiones, ¿correcto? Y eso es costoso y sigue siendo en dos etapas. La primera etapa hay un algoritmo previo de preprocesamiento que trata de detectar cuáles son esas regiones. Y después recién entra a la CNN y entonces eso sigue siendo costoso. Entonces la Faster RCNN va a resolver ese problema. Ahora todo va a estar empaquetado. La propia red neuronal se va a encargar de proponer cuáles van a ser las posibles regiones, además de clasificar y hacer la regresión. ¿Correcto? Entonces, lo que va a suceder aquí es que van a tener dos redes neuronales en todo el modelo. Una pequeña red neuronal, muy pequeña por cierto, que es una full connect de dos capas, que se va a encargar de decir cuáles son las posibles regiones. ¿No? Mientras que la otro modelo se va a encargar de hacer la clasificación y la regresión. ¿Okay? Entonces, vámonos a la imagen. Esto también es importante. Quiero mostrarles algunas cosas. Bueno, ya hemos visto que la fase RCN obtiene radios en tiempo real. ¿No? Realmente la fase RCNN es buena en el sentido de que tiene un buen accuracy y puede ser usada en tiempo real, ¿no es cierto? No tan, digamos, no es tan rápida como la fase RCN, pero ya da como para usar en tiempo real, ¿no? Pero tiene separadas dos cosas, ¿no es cierto? La Region Proposal, el algoritmo que propone las regiones está separado del modelo en sí, y eso consume tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que va a resolver la Faster RCN. La Faster RCN va a acuñar un concepto que se llama de Anchor Boxes, ¿no es cierto? Que es lo que quiero, mejor les muestro un segundo, que quiero que quede claro. A ver, déjenme ver un segundo. A ver, ¿por dónde puedo? Aquí está. Excelente, esto está bien. Un segundo, un segundo. Ok, mejor les explico así. Entonces, creo que ahí da para ver mejor. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los anchor boxes, por ejemplo? Si esta es la imagen y tú tomas un píxel, ¿correcto? Este píxel, nosotros podemos generar diferentes
digamos, regiones, ¿no? Por ejemplo, hasta 9 regiones, 9 anchor boxes, ¿correcto? Entonces, modificando simplemente la altura y el ancho, que puede ser de manera aleatoria. Aquí, por ejemplo, estamos generando 9 diferentes anchor boxes, y esos anchor boxes son las regiones propuestas, ¿me dejo entender? Entonces, dado que lo más probable es que tienes un píxel y sus vecinos cercanos sean parecidos a él, ¿no? Es alta la probabilidad. Entonces, eso es lo que hacen los anchor boxes. Pero no es que tú vas a hacer de cada píxel de la imagen, por ejemplo, este píxel 9 anchor boxes, de este píxel 9 anchor boxes, no tendría sentido, ¿me dejo entender? Entonces, lo que se hacen es, se generan un conjunto de píxeles a partir de los cuales se van a lanzar los anchor boxes, ¿correcto? Y esos píxeles están homogéneamente distribuidos sobre la imagen, ¿no? Entonces, eso puede ser un hiperparámetro. Yo puedo decir, por ejemplo, quiero, no sé, 2000 píxeles. De esos 2000 píxeles se distribuyen homogéneamente en la imagen y de esos píxeles se obtienen sus anchor boxes, como están aquí, ¿cierto? Entonces, cada anchor box que está aquí es una posible región. Solo se modifica de ese píxel cuál va a ser el alto y cuál va a ser el ancho y obtienes el anchor box, ¿correcto? Entonces, esa fue la idea crucial de estos algoritmos, ¿no? El conjunto el concepto de anchor boxes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entendió todo bien? Hasta ahí solo es lo que quiero que me entiendas. Tienes una imagen, ¿correcto? De esa imagen tomas un conjunto de píxeles distribuidos homogéneamente sobre la imagen y lanzas anchor box, es decir, modificas ancho, modificas alto y tienes varias cajas, ¿correcto? El anchor box viene a ser la caja realmente que está centrada en un píxel, ¿correcto? Entonces tú tomas un píxel y de ese píxel lanzas, modificas cuánto de alto y cuánto de ancho, ¿no es cierto? Eso es, centrado en ese píxel, obviamente, ¿ya? Muy bien, entonces esta Faster RCNN, como les había dicho, va a tener dos redes neuronales. Una red neuronal que se llama Region Proposal Network, que es la red neuronal que propone las regiones, y son K, es un hiperparámetro también. Ya vas a ver que un método que se llama YOLO, que es uno de los más rápidos que existe, solo usa 9 anchor boxes por píxel, siempre 9, pero en este caso son K. ¿Correcto? Entonces, Region Proposal Network es una red que es muy pequeña, es una full connected de 2 capas, que lo que hace va a ser proponer las regiones, ¿cierto? Introduce el concepto de los anchor boxes, que representa muchas escalas, ¿no? Y obviamente tiene dos redes neuronales, ¿no? Una para el clasificador regresor y otra para el proponer. Aquí está mucho mejor. ¿Pueden ver lo que ocurre? Ahora viene la imagen común y corriente, sin hacer nada de preprocesamiento, ningún tipo de preprocesamiento. La entrada, la red neuronal entra a una BGG, el original es un BGG 16, entra hasta que obtiene un feature maps, ¿no es cierto? Entonces pasa a través de todas las convoluciones y obtienes la última, que es un feature maps. Este feature maps, correcto, entra a una red neuronal que es un Region Proposal Networks, correcto. Es aquí, en esta última feature map, después del conjunto de convoluciones, no sé si me están entendiendo, estoy hablando muy rápido, ¿sí? Es aquí donde se generan los píxeles a través de los cuales se generan los anchor boxes. Y es esta red neuronal, Region Proposal Network, la que empieza a aprender cuáles son las regiones correctas y cuáles no, ¿correcto? Y ese resultado ingresa hacia mi Roy Pooling. ¿Se acuerdan que el Roy Pooling utiliza el mismo concepto de ese Roy Pooling, que lo que hace es agarrar cada una de las regiones que ha encontrado mi Region Proposal Network, ¿correcto? Y convertirlas en un vector estático, ¿cierto? Justo como les había enseñado con el Pyramid Pooling. Esto es un Pyramid Pooling realmente. ¿Me dejo entender? Entonces, la única diferencia, si se dan cuenta, todo es idéntico, con la única diferencia que añade una pequeña red neuronal que lo que hace es aprender las mejores regiones. Y aprende las mejores regiones pasándole un conjunto de regiones propuestas. Pero esas regiones propuestas son generadas a través de anchor boxes, ¿correcto? Eso es lo que hace. ¿Se entendió bien? Sí, aquí lo pueden ver mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser una forma de hacer una malla con formas diferentes para identificar regiones más importantes de un modelo. Eh, no sé si sean, o sea, la idea es que estén
ese conjunto de píxeles de los cuales salen los anchor boxes estén distribuidos homogéneamente, ¿no? No al azar, ¿no? Están distribuidas necesariamente homogéneamente. Y la idea es formar diferentes regiones. Pero ojo, hay algo importante aquí. Esta parte de aquí se va a encargar de eso. No sé si alguno de ustedes se percató. ¿Va a haber algún problema? ¿Alguien me dice cuál problema puede haber? Hasta acá todo bien. Viene la imagen completa, la imagen entra en la red neuronal. La red neuronal es una BGG16, en realidad pueden probar con otras, ¿correcto? Hasta que llega a la última convolución. La última convolución lo que hace es pasa a un anchor box generation, se generan los anchor boxes, me dejo entender, se generan las regiones, 9 regiones por cada píxel que tú determinas como semilla, ¿no es cierto? Entonces, y eso pasa a nuestra red neuronal, a nuestra pequeña red neuronal, y esa pequeña red neuronal tiene una función de pérdida. Esa función de pérdida obviamente va a tener que ser una L2 o una L1, ¿sí? Porque es una regresión para determinar cuáles son los mejores o los correctos bounding boxes, ¿correcto? Obviamente esta red neuronal a la par recibe el ground through. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando muy rápido, ¿sí? Entonces recibo los anchor boxes y recibo el ground through, entonces esta red neuronal puede ser entrenada para encontrar los anchor boxes correctos o las regiones correctas. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Una vez que encontramos esas regiones propuestas, acá hay un elemento más adicional. ¿Ya? Ese elemento adicional es importante. ¿De qué se encarga ese? Creo que aquí tengo una imagen importante. Eso se llama no maximum suppression. ¿Por qué no maximum suppression? Es lo que quiero explicarles aquí. Déjenme ver. A ver, suponiendo que tengo una imagen, vamos a poner aquí un carro. Déjenme un segundito tomar una imagen de ejemplo y ustedes me van a decir qué va a pasar. Copy image. ¿Listo? Aquí tengo una imagen y vamos a suponer que se generan los siguientes bounding boxes. A ver. Ahí tengo uno, pero tengo otro por acá, en otro color. Ah, perdón. Y tengo otro por acá. Vamos a suponer que tengo este otro. ¿Listo? ¿Cuál de los tres bounding box es mejor? ¿Con cuál de los tres me quedo? Con el verde. Entonces, y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, que una vez que se generan los bounding boxes, ¿correcto? Y una vez que se han quedado los mejores, aún tiene que pasar por un pequeño filtro para quedarse con el mejor de todos. Y el mejor de todos en ese ejemplo es el verde. Y entonces, ese algoritmo es bastante trivial, ¿correcto? Bastante simple. Y lo único que tiene que hacer es, nos vamos a quedar con aquel bounding box que tenga una mayor intersección con la imagen real, con ROI, ¿no es cierto? En este caso, si te das cuenta, el área de la imagen real del celeste es pequeña en relación al rojo y la del rojo es muy pequeña en relación al verde, por lo tanto nos quedamos con el verde. Y eso es lo que hace ese algoritmo que les estaba comentando, el algoritmo non-maximum suppression, ¿correcto? Entonces, este algoritmo no maximum suppression, entonces se queda con el bounding box más exacto posible, ¿correcto? Después entran a esa capa de max pooling, es pirámide max pooling para generar vectores estáticos, ¿sí? Y finalmente entra a la detección de la red, ¿cierto? Todo lo que está en rosado, ¿sí? Es la parte de entrenamiento. Y si quitas la parte rosada, esto ya va a la parte de uso, ¿no? Para usar la red. Entonces, aparentemente es más complejo, sin embargo, es mucho más eficiente. Creo que aquí tengo un ejemplo, ¿no? Miren la RCNN, miren en tiempo en horas, entrenamiento, solo entrenamiento, ¿ya? Solo en entrenamiento. En entrenamiento, 84 horas. Bueno, esta es otra red que solo utilizó la idea de Spatial Pyramid Pooling, que demoraba 25 horas, la Fast RCNN 8 horas. Miren la diferencia entre la Fast RCNN, ¿sí? Y la RCNN. Es brutal la diferencia, ¿no? De 84 horas ha disminuido a 8.75 horas. Y el accuracy del Fast RCN es muy superior a la del RCN, dicho sea de paso.
Y ahora comparemos con, en segundos, utilizando la Fast RCNN. No, acá no está la Faster RCNN. ¿No? Solamente viendo la Fast es impresionante. ¿No? La Faster ya lo pueden usar en tiempo real y es lo que van a hacer de tarea. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esta red ya está entrenada para algo de 1000 clases aproximadamente. Ya lo pueden ver. Ok. Los labels del entreno. Ok, en el entrenamiento, gracias por la pregunta, Guido, pero en la fase de entrenamiento tienen que existir necesariamente imágenes donde un humano o un conjunto de humanos hayan colocado los bounding box correctos en las imágenes. Es la única forma. Y de hecho, ya existe eso. A ver, vamos a ver una base de datos para eso. Query. Creo que lo tengo por acá. ¿Okay? Entonces, una base de datos como la ImageNet, por ejemplo, ya tiene esa información, es decir, ya tiene base de datos preestablecidas con los bounding box puestos, ¿no? Para que tú hagas ese proceso de entrenamiento. ¿Listo? Ok. Mientras van haciendo, ustedes voy buscando esa base de datos y se las voy a pasar, pero no creo que la puedan entrenar porque en realidad necesitan una máquina extremadamente potente para eso, porque son mucha información. Muy bien, ¿cuál es el trabajo que quiero que hagan? Ahora quiero que se junten en grupos, por favor, y vamos a usar una Faster RCNN para detectar personas en video. ¿No? Entonces, no se asuste porque eso en realidad ya está hecho. Entonces, vamos a usar la Faster RCN del propio Torch, ¿correcto? Entonces, les voy a pasar eso en este momento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado que la Faster RCNN ya está entrenada para detectar objetos en general, pero nos vamos a concentrar solamente en las personas, en detectar personas, lo que vamos a hacer es que con cada bounding box que representa una persona, vamos a encontrar su centroide, ¿correcto? El centroide, ¿sí? Que también ya te lo da la RCNN. Y si la distancia es menor que un threshold, vamos a cambiar el color al bounding box a rojo y a indicar una alerta. En otras palabras, es algo muy trivial, yo lo sé, es algo muy trivial para algunos, ojo, para algunos, para otros no, pero a lo que voy es que lo que quiero hacer es que cuando dos personas estén caminando muy cerca entre sí, entonces generemos una alerta, ¿no es cierto?, por distanciamiento social. Y cuando las personas están relativamente lejos, entonces el bounding box debería ser el mismo color, por ejemplo, azul. Ahora, aparentemente es trivial, porque ustedes pueden decir, ok, agarro el centroide de un bounding box, centroide de otro bounding box, calculo su distancia euclídea y verifico. Eso no es tan cierto porque nosotros no tenemos información de profundidad y en realidad pueden haber varios problemas. ¿Qué pasa si una persona está muy por delante de otra, sin embargo, están solapadas porque da la apariencia de que están juntas en la imagen? Entonces podríamos pensar que están cerca cuando no es así. Una persona se ve más chiquita que otra, obviamente. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y hay varios trabajos sobre eso, ¿no? Hay algunos que tratan de proyectar, por ejemplo, el centroide hacia el piso y generar un círculo en el piso y verificar si dos círculos se tocan o no. Pero bueno, por ahora lo único que me interesa es, si algún equipo lo hace más complicado, lo hace más interesante, es sumamente genial. Pero me interesa que practiquen haciendo esto. ¿Se entendió bien? Les voy a pasar entonces el RCNN y formamos los grupos. ¿Listo? RCNN. Los bounding boxes, RCNN, touch. Fast. Listo. Entonces, la primera cosa que lo pueden hacer ahora mismo y relativamente rápidamente, formando grupos, por favor, es ejecutar ejecutar el algoritmo, ¿sí? Bueno, no ser nada complicado, y luego hay que pensar cómo hacemos para detectar si dos personas están juntas o no. Ese threshold ustedes lo van a pasar. Este trabajo, ¿les parece bien para el día, este sábado, hasta las 12 de la noche? ¿Listo? Muy bien.
Empezamos entonces. Formemos grupos aleatorios para que discutan cómo pueden resolver el problema. ¿Todo bien? Espérense. Voy a dejar de compartir un segundo. Ok. ¿Me entendieron? Para empezar ya los grupos, por favor. ¿Se entendió bien? Para que trabajen en equipos ya de poder compartir pantalla y todo lo demás. Chicos, ¿alguna pregunta para poder empezar? ¿Todo bien? Sí, claro que sí, claro que sí. No te preocupes. Entonces, mejor se los paso por aquí, ¿ya? Se los voy a pasar por aquí un segundito. Creo que hay una forma de pasar, enviar un archivo. Espérate aquí. Listo. Sí, los ejemplos del código están en el link que les he pasado, en el PyTorch, ahí están los ejemplos del código y no va a haber muchos problemas. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Empezamos entonces y diviértanse, ayúdense entre ustedes, es la idea, ¿no? Después les voy a pasar algunos resultados de algunos alumnos que hicieron esto mismo y vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces voy a crear unos 10 grupos. Y listo, por favor. Traten de conectarse entre ustedes, conversen, discutan y nos reunimos dentro de unos 30 minutos para ver si alguno de ustedes logró correr. Si alguno de ustedes ha logrado correr, por favor, puede colocar o ayudar a los demás en el Classroom para que lo puedan ver cómo lo hizo y todo el mundo avance, que es la idea. La idea aquí no hay notas, la idea es que todo el mundo aprenda. Listo, empezamos. No pueden entrar a sus grupos. Carla, Edson, Luis, Pumi.
Bonito. ¿Dónde está Cris? ¿Está viendo?